Bienvenidos a nuestro podcast. Somos un par de médicas apasionadas por las historias y estamos buscando compartir experiencias sobre la diversidad de realidades implicadas en la atención de la salud. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguras que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que le dejes salir. Bienvenidos rebeldes a el segundo episodio de nuestra tercera temporada. Yo soy Carolina Martínez, aquí con ustedes de nuevo y... Yo soy Daniela Guerra. Qué emoción que nos encontramos otra vez por acá. Pues ya es junio, Carolina. ¿Qué tal te trata el calor? Horrible, como a todos. Pues bueno, ya es junio, ya es pues el mes de la diversidad, que pues claramente no solamente se trata de este mes, pero pues no podíamos dejar la oportunidad. Invitamos a dos personas que nos van a ayudar a conversar sobre las dificultades que existen en la atención en salud para las personas de la población LGBTQ+. Y por supuesto también de las cosas buenas que también suceden. Estamos con Martín Campos y Mateo Duarte. Bienvenides, muchas gracias por estar por acá y pues nos gustaría por favor que se presenten. Hola a todas, todos, todes, pues yo soy Martín Campos, quiero agradecer primero el espacio que nos permitan estar acá compartiendo un poco de nuestras experiencias, un poco del recorrido y en ese sentido quiero contarles que específicamente yo soy una persona que se dedica a generar y a detonar procesos dentro del activismo en temas de VIH, antirracismo y decolonialidad. Entonces, gran parte de lo que voy a andar hablando acá va a ser mi experiencia como una persona sidosa. Mateo, si gustas también presentarte. Pues, hola a todas, todes, todos. Yo soy Mateo Duarte, soy médico y uso pronombres masculinos o neutros. Entonces voy a estar intercambiando entre los dos. Actualmente me dedico al acompañamiento a personas trans en sus tratamientos hormonales de afirmación de género. También soy activista por los derechos de las personas trans desde hace varios años, sobre todo en Sonora, donde radicaba hasta hace algunos meses. Actualmente me encuentro en Querétaro y pues también ando haciendo cosas sobre no monogamias por acá, pero pues ahorita el enfoque va a ser más en cuanto a identidades trans, porque pues esa es mi experiencia principalmente. También soy una persona trans masculina que lleva pues en tratamiento hormonal 6 años y medio y también he sido paciente y he estado de ambos lados del sistema de salud, entonces también tengo como varias experiencias por ahí que platicar. Excelente. Siempre para empezar nuestros episodios nos gusta pedirles alguna recomendación, alguna serie, algún libro, alguna película, alguna canción, algo que les tenga atrapados en este momento. Mega, pues miren, yo de momento pudiera recomendar algo que pudiera causar así que mucho shock, pero es un libro que la neta me ha detonado muchos pensamientos muy complejos. El feminismo ya fue, de Micaela Druyard. Claro, gran libro. Perfecto. ¿Algo tú que nos quieras recomendar, Mateo, por favor? Pues por 2 al libro de Micaela, 10 de 10. Y también yo actualmente estoy leyendo el libro de ¿Quién teme al género? De Judith Butler. Y pues habla justo de qué significa el género en la actualidad y por qué da tanto miedo esa palabra. Recuerden que todas las recomendaciones las pueden encontrar en las descripciones de nuestro episodio. Mateo, pues para empezar nos gustaría que nos platiques un poquito cuál ha sido tu experiencia como médico. Yo sé que ahorita tú te dedicas a atender población trans, pero quizá antes de llegar a esta parte, pues cuáles fueron tus primeras experiencias como una persona LGBT dentro de un sistema médico que no ve a las personas, que no visibiliza a las personas de la población. ¿Qué retos como enfrentaste en la atención a las personas? Desde la formación médica creo que el principal reto es una completa invisibilización de estos temas. Por ejemplo, el tema de identidades trans, la única materia en la que se trata es en psiquiatría y se patologiza terriblemente, ¿no? Entonces, en realidad, terminando la formación médica básica, digamos, o sea, como médica general,
porque pues ya dependerá de luego las especialidades, pero si, terminando la formación de médico general no tienes ni idea de cómo brindar una atención a personas trans. Tampoco se abarca el resto de las identidades LGBT, no se habla de, por ejemplo, en la materia de ginecología no tratamos como temas de métodos alternativos para gestar. El tema de VIH suele relacionarse casi exclusivamente con la población LGBT al punto en el que se asume que todas las personas LGBT se viven con VIH y aparte se estigmatiza muchísimo el tema del VIH. A mí me tocó, por ejemplo, yo hice mi internado médico en un hospital en Nogales, Sonora, que es una ciudad fronteriza. Por lo mismo hay un alto índice de consumo de sustancias y por lo mismo también hay un alto índice de personas que viven con VIH. Y me tocó en el hospital estar escuchando comentarios como, pues que se muera el sidoso ese, ¿para qué anda haciendo, bueno, asumiendo que tienen como una vida sexual muy promiscua cuando muy probablemente, o sea, cuando hay otros métodos de transmisión del VIH y demás, con una falta de información terrible por parte de médicos de base, que son quienes ya terminaron pues la especialidad y ya se están pues dedicando de lleno, sobre todo urgenciólogos, fue lo que me tocó escuchar como esos comentarios terribles, gente malgenerizando a banda trans en los hospitales, también como que durante mi formación recuerdo que en algún punto una compañera le preguntó a un profesor como qué onda con los efectos del tratamiento hormonal en personas trans, como genuinamente con curiosidad de saber, bueno, qué implicaciones tiene para un mayor riesgo de a lo mejor ciertos tipos de cáncer, que es una preocupación pues, genuina y válida. Y el profesor le contestó, a esas personas no se les da tratamiento hormonal, se les envía a psiquiatría. Entonces, pues sí, la verdad es una falta de información terrible en la formación médica y una deshumanización que no solo sucede con las personas LGBT, creo que el ejercicio médico es sumamente deshumanizante y creo que tiene que ser así por cómo está acomodado el sistema de salud. O sea, si nos importaran las personas como nos tendría que importar para hacer un ejercicio médico ético, en mi opinión, no nos da la vida y no nos da la salud mental de nosotras mismas. Entonces siento que la formación médica sí es un proceso de deshumanizar a las personas que atendemos y pues por lo mismo no hay nada de empatía y no hay un interés genuino por entender a las poblaciones a las que estamos atendiendo. Entonces, sí he estado tratando de pensar como en cosas positivas de mi formación médica en torno a temas LGBT, pero la verdad es que no. Yo viví toda mi formación médica con un montón de ansiedad, incluso ya estando en el internado y en el servicio social, yo tenía un pánico terrible de necesitar atención médica y tener que recurrir a estas personas de quienes había escuchado comentarios sumamente transfóbicos, sumamente xerofóbicos, sumamente racistas, clasistas, incluso estigmatizando también un montón el uso de sustancias. Entonces, yo no tengo como algo positivo que decir sobre mi formación médica en particular. No dudo que haya alguien por ahí educando en medicina que sí sea una persona como muy chida en cuanto a estos temas, pero a mí no me tocó. Yo, como tratando de... Pensando, ¿no? En que íbamos a hacer este episodio y todo esto, ¿no? Estaba tratando de hacer memoria, haciendo que en qué momento en la universidad vi alguno... O sea, no puedo recordar... También mi memoria no es muy buena. Pero no logro recordar así como que una clase específica en algún momento que yo he dicho, vimos estos temas, se dio este espacio. Y yo pues también me declaro en un... con completa ignorancia casi, ¿no? En estas situaciones por los contextos en los que me tocó trabajar también, ¿no? Que no me tocó tampoco tener trabajando en un lugar rural por la gran parte de mi experiencia clínica, pues es un lugar súper rural de pueblo de 2 kilómetros, ¿no? Entonces, pues también era un lugar en el que la gente se sienta segura de hablar sobre su orientación, su sexualidad, ni siquiera de sexualidad en general, ¿no? Entonces,
no he tenido tampoco esas experiencias en mi lado profesional, ¿no? Más que un poco de contacto igual con tratamiento de cuestiones de VIH y que lo mismo, mil y un barreras por parte de las instituciones, igual discriminación y estigma y estar luche y luche porque los traten tantito, con tantita humanidad, ¿no? Se les trate así a los pacientes. Y por ejemplo, ¿recuerdas la primera vez que trataste a una persona de la diversidad? O sea, como, bueno, yo recuerdo la primera vez y pues la verdad es que no fue, pues un poquito desde el miedo, ¿no? Porque no sabía dónde estaba parada, o como esa parte, ¿no? O sea, no miedo hacia la persona, sino miedo de como, ay, ¿y ahora qué, no? O sea, como que no, pues más que nada eso, ¿no? O sea, de que no sabía como estas otras ¿Qué partes. se supone debo hacer, no? Exactamente. Específicamente porque fue una persona trans que iba para un tratamiento de una ITS, pero pues sí fue como, hoy, o sea, espero no ser, pero al mismo tiempo tampoco sé qué hacer del todo y es como, pues, güey, es exactamente lo mismo, desde el punto de vista médico, pero hay como toda otra parte, ¿no? Entonces yo sí recuerdo que tampoco tenía las herramientas, estaba, pues, en ese momento sí estaba chiquita, muy, muy recién egresada y pues sí fueron así como, hoy, tampoco encontré dentro de la formación como ajá, sí, no, algo específico. Yo sí tengo buena memoria y estudiamos juntas, entonces no, por ahí no muy hubo. Entonces si recuerdas cómo fue tu experiencia como atendiendo justo a una persona de la diversidad. Creo que justo tocas como un punto bien interesante, ¿no? Como a lo mejor conocemos la parte médica, a lo mejor conocemos los pasos que siguen para atender particularmente la situación por la que viene esta persona, pero la parte de la sensibilización y la atención digna es lo que no se nos da en la formación médica. Y creo que a mí me ayudó bastante el hecho de que yo estoy en el activismo desde que tengo como 15 años, entonces sí tenía un montón de sensibilización en ese sentido. Y para mí, no recuerdo exactamente la primera persona que haya atendido de la población LGBT, pero sí tengo un recuerdo muy presente durante mi internado, que justo llegó una persona que era un hombre cis, homosexual, que vivía con VIH y llegó a urgencias por una complicación de una neumonía y cuando le estábamos dando como atención médica me percaté en algún momento que tenía el mismo tatuaje que yo, que es como, son unos puntitos que es una bandera LGBT. Él lo tenía en el brazo, yo lo tenía aquí en la muñeca. Y ese paciente lamentablemente falleció. Eh, y para mí fue muy duro ver eso. Y escuchar a la vez como a los médicos de base estar diciendo pendejadas como, pues es que por sidoso y eso, pues casi casi él se lo buscó cuando pues en realidad la falta de atención y la falta de medicamentos y la falta de recursos, porque en Nogales a cada ratito se acababan los antirretrovirales. Entonces, aunque una persona quisiera ser constante con su tratamiento, a veces que el mismo sistema no le permitía. Y yo veía todo eso y a mí me llenaba de frustración y de impotencia y de coraje. Y a mí me tocó hacer el certificado de función de esa persona y me tocó ir a pedirle como los documentos a su hermana, que era la persona que lo estaba acompañando. Y su hermana vio mi tatuaje y me dijo así de que, güey, mi hermano tenía el mismo tatuaje y se puso a llorar. Y entonces yo también me puse a llorar y fue como una cosa emocional muy fuerte para mí. eh, Porque fue justo reconocer como todas estas fallas en el sistema de salud para con las personas de la diversidad sexual y con las personas que viven con VIH. Entonces, para mí, como esta primera experiencia que recuerdo al menos, fue, pues me marcó mucho, fue algo muy, 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 muy fuerte y no fue que sintiera que no tenía como las herramientas para gestionarlo, sino fue como darme cuenta que el sistema nos falla a las personas LGBT y nos deja completamente soles y descuidades y aparte nos culpa de esa falta de constancia con nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, pues sí, esa es como la primera experiencia que recuerdo y sí fue muy frustrante, muy triste,
muy desempoderante. Claro, fíjate que ahorita que decías eso, como, bueno, yo hablé de la práctica cuando ya egresada, pero sí como, pues, durante el internado, ¿no? Que siento que es donde vemos, pues, un montón de realidades como muy fuertes. Pero también mencioné como, o sea, bueno, esta persona era una persona muy, pues, muy vocal sobre su identidad, ¿no? Pero pues cuántas personas no pasan por nuestros ojos o por nuestros consultorios sin que nos demos cuenta de que, o que, pues esta parte, ¿no? Que son parte de la población. Y pues bueno, Martín, pues platícanos un poquito de tu experiencia con el área de la salud. Me encantó, ya empiezo. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo las experiencias que he tenido en respecto como a todo este sistema médico-centrista, ¿no? Salubre y que siempre está como basado en una dinámica muy de higiene en muchas cuestiones e incluso hasta jurídico, ¿no? Como siempre sometidos como a estos estándares médico-jurídico-centristas, por decirlo de alguna manera, han sido complejas, ¿no? Primero quisiera empezar hablando respecto a cuando se genera como mi diagnóstico. No existe tacto, no existe un proceso de sensibilización de los médicos y quiero decir específicamente como médicos cis, ¿no? Que son como quienes más me ha tocado como este pedo de tener que soportar como estas violencias que ejercen contra una. Y específicamente recuerdo que cuando me diagnostican, lo primero que me dice el doctor es como, pues ya que quieres hacer, no es tu culpa, tú te lo buscaste por andar de promiscuo, ¿no? Entonces en ese momento yo recuerdo como, o sea, de por sí como que la noticia en cierto momento es como un bajón bien complejo, y independientemente, ¿no? Como que en ese momento yo tenía mucha información, yo sabía como bien lo que podía pasar, sabía sobre el tratamiento, pero el hecho de que te lo digan de una manera como bien compleja no hace que la experiencia pues pueda seguir de la manera más chida como una lo viene trabajando, ¿no? Entonces, yo como que cuando llego aquí a Chihuahua, porque eso pasó en el Estado de México, me doy cuenta que sí hay una diferencia muy abismal entre el servicio entre Chihuahua y Estado de México y es bien complejo, ¿no? Porque podríamos pensar que aquí en el norte va a ser más difícil. Sin embargo, en cuanto yo llego acá, ya llegué ya tenía como poquito que se me iba a acabar el antirretroviral. Y me lo dan como en ese mismo día, ¿no? Cuando lo solicito. Allá en el Estado de México tardaron aproximadamente medio año en iniciarme tratamiento antirretroviral, ¿no? Y era porque de pronto es como de, te acabamos de diagnosticar, sabemos que tienes VIH, pero no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, no sabemos cuáles son las rutas que hay que seguir, no sabemos exactamente... Y todo por burocracia. Y todo por burocracia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me la pasaba como de hospital en hospital como preguntando, ¿no? Como ejerciendo este grado de revictimización de uno mismo, ¿no? Como teniendo que decir, es que vivo con VIH, me pasó esto y esto, y al final solo te terminan diciendo como de, no, pues es que no sabemos cómo ayudarte, ¿no? Creo que te tienes que hacer estos estudios, creo que tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, eso evidencia... ¿En qué año fue esto? Eso fue el año pasado. Ay, O sea, todavía... 2024. 2024. Órale. Todavía es complejo, ¿no? Y acá también sería como importante hablar acerca de cómo es que el sistema médico privilegia ciertos cuerpos, ciertas identidades, la manera en la que nos vemos, ¿no? En la que nos presentamos e incluso hasta cómo nos dirigimos. Porque sí he tenido como estas experiencias de otras personas en donde me mencionan como de, no, pues a mí ni siquiera me quisieron ya como seguir recibiendo, no solo me sacaron del consultorio. Entonces, bueno, hubo una serie de cuestiones que tuve que atravesar. Y cuando yo pregunto acá en Chihuahua, ¿no? Como, ¿y cuánto tiempo tardan en darles el antirretroviral? Es como básicamente me lo dan como a la semana, ¿no? O ese mismo día si se puede darme el antirretroviral. Entonces las experiencias que giran en torno a cómo he vivido en el sistema médico sí tienen mucho que ver con el dolor, el desgaste, la falta de empatía. Sobre todo porque yo sabía que de alguna u otra manera en cuanto te diagnostican te tienen que mandar como un servicio psicológico, ¿no? Eso nunca pasó. Hasta el día de hoy no he recibido como ese vínculo hacia un sistema de contención emocional. Y se vuelve complejo, ¿no? Porque te avientas la revictimización, te avientas el proceso de vivirlo de alguna u otra manera tú solo, ¿no? O en solitario. Ajá. ¿Recuerdas, o sea, como
consultas, o tal vez no consultas, pero cuántas veces asististe a un centro de salud, ya sea hospital, bla, 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 antes de que te dieran el tratamiento, o sea, tu diagnóstico, ¿cuántas veces tuviste que acudir? Yo creo que sí tuve que acudir como unas 30 veces. Wow. No manches. Si fueron 30 veces de estar yendo y viniendo, ¿no? Y para que al final, o sea, como que una llegaba y te decían como de, porque yo recuerdo que llegué como con una especie de infección en uno de mis pulmones, ¿no? Entonces ya empezaba, yo ya tenía como la infección avanzada. Entonces recuerdo que la infectóloga me dijo como de, no te puedo dar el antirretroviral hasta que te atienda como lo del tema del pulmón, ¿no? Y entonces para ese momento pasaron 15 días de tratamiento. A los 15 días yo llego, ya tenía la saturación de oxígeno como limítrofe, entonces me dice como de, si ahorita no te estabilizas te voy a tener que internar, ¿no? Y es como de, pues es que si ya me hubieras dado el antirretroviral no tendríamos que estar atravesando esta situación, ¿no? Entonces es como una cuestión de en dónde queda el sentir que no están jugando con una, ¿no? Bueno, y eso que tú estabas un poco informada, ¿no? O bastante, ¿no? O sea, porque hay personas que de verdad, pues ni tienen idea, ¿no? O sea, que no tienen que a lo mejor cuántas personas no dejan de insistir porque pues no me lo van a dar. 30 vueltas. Claro. Uh-huh. Y eso es precisamente como una de las cosas que pasan con el VIH, ¿no? Como que la gente se cansa o se siente muy estigmatizada, violentada, y entonces ya no quieren nunca más volver a regresar a un hospital, y entonces ya cuando regresan es en una etapa de SIDA muy avanzada, ya al borde de la muerte. Y bueno, eso es como complejo, ¿no? Porque también hoy sabemos que de una etapa de SIDA puedes retroceder con el antirretroviral a ser indetectable, pero muchas personas ya no logran llegar a la indetectabilidad justo por el trato de los médicos, ¿no? Y en este caso, o sea, no había como un desabasto de antirretroviral. Fue más bien burocrático. Digo, porque sabemos que eso también es una realidad y que justo el año pasado y el 2023 tuvimos como una situación muy fuerte en el desabasto de, bueno, que dicen que no existe, que dicen que sí existe. Obviamente, pues no sé, Sensida no sea, bueno, su posicionamiento es de que no es verdad y tal, pero bueno, sí hubo en 2023 un desabasto importante, ¿no? Entonces, no sé si haya sido un poquito tu caso, o sea, bueno, que supieras o que te hayan dicho es que no lo tenemos y pues a ver cuándo llega y no sabemos. Ahí voy, o sea, me encanta porque hay muchas cosas que hablar, ¿no? Sí, claro. Yo logro mi detectabilidad a los 15 días, o sea, fue rapidísimo. La neta es que yo a Victarvi le rezo así todos los días y le tengo una veladora prendida porque es un antirretroviral buenísimo, ¿no? Sí, claro. Pasa un mes y al mes hay desabasto de antirretroviral, ¿no? Entonces de pronto es como vengo saliendo de esta etapa, ya estoy bien, o sea, ahorita lo que menos quiero es como recaer, ¿no? Porque una recuerda lo difícil que es atravesar esa situación en donde tu cuerpo ya no la está dando, en donde ya respirar pesa, o sea, muchas cuestiones. Y entonces de pronto como que exponerte a la ansiedad de decir, ¿y si ya no hay más antirretroviral? ¿Y si pierdes esa indetectabilidad? Y no solo eso, ¿no? Sino generar la resistencia y que te tengan que cambiar el tarro. Pasa lo del desabasto, pero ya para este punto yo ya había repensado mucho como mi experiencia, ¿no? Yo dije ya, o sea, ya no vuelve a pasarme esta situación de estigmatización al interior del sistema médico. Y entonces como que un poco retomé yo recuerdo haberme quedado callado, ¿no? Como que cuando el doctor me dice como, es tu culpa, no sé qué, yo fue como, sí, es mi culpa, ¿no? Entonces como que yo acepté ese rollo, después ya lo resignifico. Y entonces convoco en conjunto con compas activistas allá del Estado de México a una protesta en donde hicimos un ruido así muy complejo. Estuvo involucrada la Comisión de Derechos Humanos de allá del Estado. Estuvo compa Laín Pinzón como orientándonos un poco a la distancia, porque incluso eso es algo bien curioso, ¿no? Cuando el sistema médico no nos responde, las disidencias en nuestras redes somos quienes nos rescatamos, ¿no? Durante ese tiempo, yo sí me quedé sin antirretroviral aproximadamente 20 días, pero esos 20 días donde Alain Pinzón a través de Vive Libre me suministró 20 pastillas de antirretroviral. Y eso también habla mucho, ¿no? Como ante la deficiencia de un sistema médico que hace muy burocrático todo, está nuestra resistencia como organización de disidencias y nuestros sentires, ¿no? Para sobreponernos a todo esto que meramente tiene que ver como de órdenes cis heteropatriarcales, ¿no? Porque al final la justificación es no tenemos antirretroviral, pero el antirretroviral curiosamente a los 2 días me lo entregan, ¿no? Era como que no lo tenemos porque se hizo como un mal suministro del recurso para comprarlo y no sé qué.
pero curiosamente ya los 2 días nos lo entregan, ¿no? Entonces fue como, no sabemos exactamente cuál es el origen de todo esto, pero a la par ese desabasto se estaba dando en muchas instituciones de salud pública, ¿no? De el IMSS, ISEMIM, el ISSSTE y todo, estaban reportando muchísimos casos de desabasto de antirretroviral, entonces se vuelve complicado. Sí, yo recuerdo una experiencia en un centro sanitario en que justo lo que hacía la doctora, la que era la jefa, pues era como, hay un desabasto muy grande y que siento que a veces tampoco apreciamos mucho lo que hacen las personas que sí están dispuestas a trabajar en pro de la salud, digo, personal de salud. Y lo que hacían era como, bueno, pues nos llegaron 2 botes, vamos a repartir 3 pastillas cada quien y a ver hasta cuándo nos vamos así, que es muy complejo porque sabemos que estos centros especializados pues están en lugares clave de los estados, entonces la gente tiene que moverse, ¿no? Pero pues sí hacían este esfuerzo, ¿no? De como que este bote vamos a hacerlo rendir a ver hasta cómo podemos y pues así repartían, ¿no? Y justo creo que es como pero si tú preguntas, no hay desabasto. Y Mateo, no sé si tú para tu proceso bueno, si nos quieras compartir un poquito para tu proceso de reafirmación hormonal, tú batallaste, bueno, ya tienes muchos años, entonces, ¿cómo te fue a ti como paciente? O como usuaria de los servicios. Pues justo, o sea, tratamiento hormonal de afirmación de género por parte de un sistema de salud público no existe fuera de la Ciudad de México. Bueno, hace un par de meses abrieron una unidad de salud para personas trans en Monterrey, en Nuevo León. Pero antes de eso, las únicas 2 que existían, pues era Clínica Condesa y la USIPT, que es la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, ambas en la Ciudad de México. Entonces, justo toda la atención médica para personas trans estaba y sigue estando súper centralizada en el país. Y yo inicié mi proceso en Sonora, en Hermosillo. Y primero fue como encontrar algún médico que supiera algo del tema hormonal en personas trans y que no te fuera a violentar, malgenerizar y demás, ¿no? Había un doctor que era el que neta atendía toda la banda trans de Hermosillo en algún punto. Ahorita me parece que hay un par de especialistas más que le han entrado a esto, pero yo todavía cuando fui con ese doctor, sus tiempos de espera no eran tan largos. Ahorita como era el único, agendar una consulta con él implica esperarte mínimo unos 6 meses para poder tener la primera consulta. Y obviamente era privado, costoso. Ahí también creo que hay una intersección muy fuerte en temas de raza y de clase, aparte de población LGBT, que o sea, justo ahorita que mencionabas como que la gente que se tiene que trasladar para lograr acceder a medicamentos antirretrovirales, eso es una política sumamente clasista y que no toma en cuenta el hecho de que la banda que tiene que trasladarse todavía más tiempo es la banda que probablemente menos posibilidades tenga de hacerlo. Y pues con la población trans pasa lo mismo, ¿no? O sea, con el hecho de que está todo centralizado, en el resto de los estados de alguna manera nos obligan o nos orillan a acceder a servicios privados de salud y por lo mismo hay mucha gente trans que decide autohormonarse. Yo en mi caso tengo el privilegio de que logré acceder a estos servicios y la neta, pues sí, me siento bastante afortunado. Ya después, la verdad, yo fui llevando mi propio proceso hormonal, entonces ya ahorita como que yo me hago mis laboratorios y yo checo qué onda. Pero sí conocía a muchas personas en Hermosillo que optaban por la autohormonización y había como... Eso también me parece muy fascinante de la comunidad y de la población trans, que hay mucha información y mucho conocimiento médico entre las personas trans. Porque como les médicos no les han atendido, ellas mismas han tenido que crear este conocimiento. Entonces, lo veo principalmente entre morras trans, mujeres trans, porque son... hay algo que sucede que por alguna razón son muy, muy unidas y tienen una relación muy diferente a la de las transmasculinidades, me parece. Y entonces, entre muchas morras trans,
se pasaban como guías y consejos de qué hacer, qué laboratorios hacerse para estar checando que no estuvieran teniendo como alguna afección hepática en respuesta al tratamiento hormonal. Y pues justo creo que ahí hay un montón de conocimiento de tratamiento hormonal. Creo que hay banda trans que podría recibir el título honorario de endocrinología porque saben un montón de cosas. A mí, te digo, en mi caso, me tocó la suerte slash privilegio de que sí pude acceder a este servicio privado y en ese sentido no tuve como tantas broncas. em, pero pues sí, la raza que no tiene el acceso económico a esos servicios, pues sí queda completamente descuidada en este sistema. Y algo que también sucedió, yo inicié mi tratamiento hormonal a la vez que estaba estudiando medicina. Entonces, o sea, yo inicié mi transición social, médica y legal mientras estaba en mi formación médica. Entonces eso también fue como todo un trip porque fue salir del closet con médicos a los que me daban clases, que justo eran estos mismos médicos que habían dicho que a las personas trans hay que mandarlas al psiquiatra para que las corrijan. Entonces, fue más lo social que lo médico que para mí fue complejo. No, sí, sí, claro, sí. Ambiente tan hostil. Sí, claro, sí. Cero seguridad, ¿no? 100%. Y por ejemplo, en esto, o sea, lo que decías, ¿tuviste alguna barrera con tu reconocimiento dentro de tu institución educativa? Tuve varias barreras, porque yo vivía en Sonora, pero yo había nacido en Nuevo León y en ninguno de esos dos estados había ley de identidad de género cuando yo hice mi rectificación del acta de nacimiento. Entonces tuve que ir a la Ciudad de México a hacer mi rectificación del acta de nacimiento y aparte tenía que estar yendo a Nuevo León para que resguardaran mi acta primigenia, que son puros trámites burocráticos que no tienen ningún sentido, que podrían ser muchísimo más eficientes. Pero, digo, para que se den una idea, yo mi acta de nacimiento la corregí, digamos, rectifiqué mi acta de nacimiento en diciembre del 2019. Hasta el 2024 seguía corrigiendo documentos. Porque el acta de nacimiento es el primer documento, está la INE, la licencia, todos los certificados de instituciones educativas y, o sea, y entre documentos y documentos te das cuenta que neta hasta tu Club Cinépolis tiene tu nombre y es un pedo también cambiarlo. O sea, esa ni siquiera la cambié. Dije, ay, pues ya la pierdo, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando traté de cambiar el nombre en mi cuenta bancaria, yo creo que fui de las primeras personas que lo intentó y me dijeron que no tenían como un protocolo, no sabían qué hacer y no me dejaron cerrar mi cuenta porque como ya había hecho mi cambio en el sistema de el INE, el sistema del banco está ligado al sistema del INE. Entonces, como la cuenta de mi banco tenía mi nombre anterior y entonces ahora mi huella ya estaba ligada a mi nombre actual, que es Mateo. Yo como Mateo no puedo cancelar una cuenta de alguien que no soy yo. Entonces, no me fue todo un tema. Y específicamente en la institución educativa, sí, igual, no sabían qué hacer, no había ningún tipo de protocolo, me pidieron que primero corrigiera como mis certificados educativos anteriores. Por suerte logré hacer como el cambio del nombre en la institución educativa antes de recibir mi título, porque cambiar el título es un trámite que mucha gente ni siquiera lo logra y hay muchas personas trans que se titularon con un nombre y después hicieron su rectificación de documentos y entonces ya no pueden ejercer porque perdieron su título. Oye, qué fuerte, ¿eh? Eso no. Oye, ¿y con tus compañeros? O sea, pues sabemos que nos educan, uno, para ser personas muy violentas y dos, para tener la verdad absoluta. Entonces, ¿cómo te fue con la integración dentro de tus grupos escolares? Creo que en ese sentido no me fue tan mal. O sea, la verdad tenía una red de apoyo bastante chida dentro de la escuela. Eh, sí hubo
un par de situaciones de transfobia y violencia medio fuertes, pero fuera de eso, o sea, diría que esos fueron como casos aislados. La verdad es que yo terminando como la formación en la escuela, también coincidió con pandemia y que nos fuimos a la virtualidad y eso me ayudó un montón, que no tener que estar interactuando con las personas. Y durante como ese primer año de pandemia, yo entré al internado en 2021. Entonces, todo el 2020, bueno, yo inicié mi tratamiento hormonal en finales del 2018, pero entonces como que todo ese año sucedieron una serie de cambios físicos que la siguiente vez que vi a mis compañeros fue en el internado y ya tenía mi barba, ya tenía la voz muchísimo más grave y demás. Entonces en el internado, fuera de las personas que habían estado conmigo en la universidad y pues que me conocían de antes, yo procuraba no decirle absolutamente a nadie que yo era una persona trans, precisamente por la ansiedad y el miedo que me daba y todos los comentarios transfóbicos que escuché desde el día uno que pisé ese hospital. Y durante el servicio social fue lo mismo. En el servicio social me tocó hacerlo también en un ranchito de ojalá tuviera 2 kilómetros cuadrados. La verdad es que sí, o sea, era un pueblito muy, muy, muy pequeño y éramos, en el centro de salud éramos yo y un enfermero. Y sí recuerdo que desde que llegué al centro de salud, como a conocer el centro de salud y así, el enfermero, nadie le preguntó, pero empezó a decir una cantidad de cosas misóginas, homofóbicas, transfóbicas, que dije, no, 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 o sea, voy a estar aquí encerrado un año con él. Y empezó también la ansiedad y fue como, no, pues no, voy a hacer todo lo posible por aparentar ser un vato cis hetero y fierro pariente y eso fue lo que tuve que hacer para, pues ahora sí que sobrevivir. Pero específicamente con compañeros como más de mi generación no tuve tantos roces, más que con un par de personas, como te decía, pero sí en ambientes ya hospitalarios, clínicos, sí. Ahora sí que ni siquiera quise averiguar si los iba a tener, más bien procuré en medida de lo posible mantenerme dentro del closet, que también eso fue como fuente de otro tipo de ansiedades. Ahorita que trabajo en una clínica que somos, la mayoría del personal somos personas trans y atendemos puras personas trans, o sea, ahí obviamente todo el mundo sabe de mi identidad y yo terminando medicina dije que jamás iba a ejercer, pero pues en este ambiente sí se antoja, la verdad. Claro, claro. Ay, pues lamento que hayas pasado por eso, pero también me alegra mucho que hayas tenido compañeros que te hayan acompañado de forma, pues empática, ¿no? ¿Tú, Martín, has tenido como sentido en alguna consulta, por ejemplo, más allá de tu diagnóstico de VIH, que pues ya nos compartiste como esta primera consulta, ¿no? Que fue tan violenta, ¿has sentido que has tenido que o preferido, ya no tenía que dijo mejor ni para qué toco el tema de sobre tu identidad o sobre tu orientación sexual o sobre tu diagnóstico de VIH, que ya yo prefiero no tocar el tema y darle como trámite a lo que ven en salud? Fíjate que más bien me he vuelto como alguien más confrontativo, ¿no? En sentido de, todavía hay muchos médicos y médicas que te dicen como, ¿cuál es tu preferencia sexual, no? Y yo es como, ¿mi orientación sexual? ¿A eso te refieres, no? Y cuestiones de este tipo, ¿no? Como para, o sea, empezar a generar como estas conversaciones que no se quieren tener, pero que son muy necesarias para garantizar como una buena atención, ¿no? Igual, ¿no? Como que justo esto como que siempre asumen que uno tiene como sexo hetero, ¿no? Y ¿con cuántas mujeres has estado, no? Y es como, ¿cómo te explico que yo soy la persona penetrada, ¿no? Entonces, de pronto es como eso, ¿no? Ya o bueno, al menos yo, ¿no? Me vuelvo más confrontativo y entonces, si tengo la oportunidad de nombrarlo, de exhibirlo incluso, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa, siempre lo hago, pues, para que esto permita. Y ha funcionado, ¿no? O sea, sí recuerdo que hay varios doctores y doctoras que me han preguntado, ¿no? Así como, ¿y cómo funciona? O ¿cómo es la experiencia? O incluso a raíz de una experiencia en una consulta, tuve la oportunidad de empezar a capacitar a personas que hacían internado y también estaban haciendo su servicio social.
y a paramédicos y paramédicas, ¿no? Porque justo hoy como que me gusta mucho cuando las y los médicos como que desde esa, no sé, como ese altar en el que se les tiene socialmente, eh, como que sí llega un punto en el que dicen es que necesito saber de esto, ¿no? O sea, cuando uno empieza a detectar esas cuestiones de por favor enséñame, ¿no? Y que al final solo te das cuenta que lo hacen desde un desconocimiento, ¿no? De no saber o no tener la herramienta para trabajar como esta cuestión humana, como algo tan sencillo como los pronombres, ¿no? Entonces cuando te preguntan, es que ¿cómo lo hago? Pues lo primero que uno responde es pues hazlo sin miedo, ¿no? O sea, no es algo diferente. Entonces, pues siempre trato de confrontar ya más esos procesos. Ay, pues. Qué bueno, ¿eh? Alguien tenemos que empezar a confrontar más, ¿no? En estos. Y porque sí, siempre es complejo, creo que cualquier la consulta, ¿no? En cualquier espacio siempre es complejo por esta relación de poder y es bien fácil, como dijiste al inicio, de pues me aguanto, no digo nada y nos quedamos callados, ¿no? Entonces, qué padre sí, tener esa valentía, esa confrontación. Y supongo que conforme lo vas haciendo más fácil se va haciendo, ¿no? Sí, aunque a veces sí una como, o sea, sí es como una cuestión de ir midiendo riesgos, ¿no? Hay personas que dices, va, con esta persona sí puedo hacer como esta confrontación y todo, pero hay con unos con los que El dices, doctor super boomer. ni de pedo hablo, ¿no? Mejor atiéndeme rápido y a lo que vengo porque, Claro. o sea, no me va a servir desgastarme aquí estando contigo y pues al final solo voy a salir más estresado, ¿no? Y también como que por un lado he dejado también, o más bien he reflexionado porque al final pienso y va, o sea, armo un pedísimo, escalo esto hasta, no sé, al director o directora del hospital y ¿qué va a pasar? ¿Lo van a correr? O sea, igual tampoco es como la intención, ¿no? Como seguir reproduciendo como este punitivismo o estos castigos, ¿no? Cuando Totalmente. pues la realidad es que eso no va a solucionar absolutamente No, y nada. aparte, o sea, bueno, uno creo totalmente en que no debe de, o sea, no debemos de buscar como la justicia no tiene por qué ser venganza, ¿no? No tiene por qué ser punitivismo. Pero aparte de todo, pues, ¿qué pasa? O sea, lo van a remover, o la van a remover, o le van a remover de su puesto y van a poner a otra persona igual. Entonces, tiene que ir un poquito más allá, ¿no? No puede ser esa la solución. Y aparte, pues probablemente si buscamos makes pues que sean inclusivas, que sean antirracistas y tal, pues nos quedamos sin personal de salud, ¿no? Entonces tristemente. Ajá, entonces, o sea, sí no puede ser la solución, ¿no? O sea, no puede, digo, habrá casos en que quizá la situación lo amerite, ¿no? Pero sí no puede ser nuestra principal solución. Y bueno, hablamos como un poquito de las barreras. No sé si quieren mencionar alguna otra barrera o alguna otra cuestión importante que identifiquen en la atención de las personas, que creo que pues ya vimos un poquito la educación, ¿no? Simplemente el hecho de que no esté en nuestro imaginario ya es completamente detrimental para las personas, ¿no? También hablamos pues de la burocracia, de que son pues violencias que se unen, pues el clasismo, el racismo, la LGTB-fobia, etcétera. A ver, Mateo, ¿qué quisieras comentar en adicional? Sí, creo que justo, o sea, hemos tocado mucho el tema específicamente de VIH y de personas trans, por quienes estamos aquí, y me hace mucho sentido, pero creo que también hay barreras importantes que se deben mencionar, por ejemplo, en el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo para personas que no se identifican como mujeres, a servicios de lo que comentábamos hace rato de diferentes posibilidades de acceder a la gestación para personas que no están en relaciones heterosexuales, a cuidados también de la salud mental en personas LGBT, porque pues ahora sí que ser LGBT no nos hace que seamos más depresivos y ansiosos, pero el mundo en el que vivimos lleno de tanta violencia, sí. Y hay una falta de, o sea, que sí cae un poquito en lo mismo, esto de falta de visibilización de estos temas, falta de información y demás, que dificulta un poco el acceso a servicios de salud mental que también sean pues no tan violentos con nosotros. Y creo que muy probablemente me quedo cortísimo de
todas las barreras que existen. Incluso, o sea, siento que es importante también reconocer que la medicina y toda la información que tenemos científica en realidad está basada en el cuerpo de un hombre blanco de 70 kilogramos, europeo, y muchas presentaciones clínicas de patologías ni siquiera se ven igual en la población mexicana, y no tenemos esa información porque la medicina es misógina, es patriarcal, es paternalista, es racista. Y también me acuerdo mucho de que me impactó mucho el dato de que las mujeres o las personas de asignado femenino al nacer, cuando tienen un infarto, es muchísimo más probable que se mueran, porque la presentación de los infartos son diferentes, y la que conocemos todo el mundo del hormigueo en la mano izquierda y que te duele el pecho y así, eso es como se presenta en hombres cis. Y entonces las mujeres cis ni siquiera reconocen cuando están pasando por un infarto, y entonces tienen muchísima más posibilidad de que se mueran. Entonces, si no reconocemos que el ejercicio médico y que toda la información que tenemos y que terminamos valorando mucho por científica, entre comillas, en realidad no aplica para la mayoría de las personas y no aplica para la mayoría de la población que estamos aquí en México, y creo que sí tendríamos que empezar a reconocer eso para hacer una medicina más diversa, reconociendo otras corporalidades, otros colores de piel, y ver cómo se ven estas patologías, o incluso cómo se ven cuerpos sanos que no sean un hombre blanco de 70 kilos europeo. Porque también hay un montón de gordofobia y un montón de violencias, ¿no? que nos terminan atravesando a todos, pero pues particularmente a la banda LGBT. Si se nos juntan todas esas violencias, además de la LGBT-fobia, sí termina siendo un ejercicio médico muy violento, muy paternalista, y creo que sí tendríamos que estar apostando por algo más horizontal, algo más de acompañamiento que de prescripción médica. Martín. Sí, después de escuchar a Mateo, me quedo pensando en justo cómo es que el género se ha hecho una ley que se universaliza, ¿no? Hay como cuestiones más complejas allá, como de las orientaciones sexuales, ¿no? Incluso cuando llegamos a profundizar la orientación sexual, nuestra identidad de género, son cuestiones que también nos sujetan a procesos de racialización, es decir, no están divididas las cuestiones como nos lo enseña la interseccionalidad, ¿no? Al final todas las desigualdades están imbricadas desde un sistema colonial. Y bueno, ¿no? Esto es como para repensar un poco que la medicina, más allá como de situarnos en lo LGBT o en lo racial o demás, todo está totalmente constituido de la misma manera. Y otra cuestión, ¿no? que surge y que al final se traza como una frontera es la manera en la que se nos explican las cosas, ¿no? Siempre desde un lenguaje muy académico, muy científico, y entonces yo pienso como en, no sé, ¿no? Mi abuela del pueblo de 70 años que no terminó una escolarización como una, ¿no? Y entonces de pronto llega como el doctor a decirle esto y esto y esto, como en un lenguaje que de pronto dices, ok, pues gracias, ¿no? O sea, pero el lenguaje se vuelve una barrera bien compleja, entonces creo que sí existen otras formas de hacer medicina, ¿no? Incluso desde el internado, desde el servicio social, y es tan violento, ¿no? Que las tasas de suicidio en personas que están haciendo el internado pues son como muy altas, ¿no? Y cuestiones así, entonces, ¿cómo repensamos esas prácticas? ¿Cómo trazamos nuevos horizontes pues para que la medicina o la salud en general, ¿no? Hablar de salud en general, porque no solo es como la medicina, sino también sería hablar de la responsabilidad compartida, ¿no? No solo los médicos tienen como esta responsabilidad, sino también afuera, ¿no? Cómo solicitamos el servicio, cómo solicitamos el trato, y cómo nos alejamos de las dinámicas de sumisión o de paciente, ¿no? Claro, justo esto que decías del lenguaje creo que es súper importante, que algo que pienso mucho yo es cómo nos la pasamos en cualquier lugar que nos den foro de mame y mame, de yo que estudié 17 años, yo que estudié 7 años, y yo que soy la doctora, y aún así quiero que esta persona en 15 minutos que me da el sistema de salud me entienda toda su enfermedad y siga
digo, para empezar ya a hablar de que hablemos de pura enfermedad en la consulta ya es problemático, ¿no? Pero, justo, o sea, como que reconozco abiertamente todo lo que me costó llegar a esto y esperar que una persona lo entienda en el lenguaje que estoy usando, pues es hasta contradictorio, ¿no? Hasta ilógico. Y sí, creo que justo lo que dices es bien importante, no solo desde el servicio de salud, pero también que, bueno, pues Mateo, Caro y yo somos médicos, entonces no, pues como que a lo mejor tendemos a esa experiencia a hablar de eso, pero pues también desde la promoción de la salud, desde la partería, desde odontología, nutrición, todas las áreas que conforman, y pues desde la experiencia y el saber comunitario que también existe y que pues invisibilizamos mucho, creo que también. Ya que nos dijeron de las barreras, me gustaría que pues también diéramos una mirada de lo positivo, que seguro también existe, y pues que nos compartan una experiencia que hayan tenido que... Esta pues práctica fue un poco transformadora en mi experiencia de la atención de la salud, ya sea brindando el servicio o recibiéndolo, esa parte. No sé, quien quiera empezar. Ay, pues de pronto cuesta trabajo, ¿no? Como... Sí, totalmente. Siempre es más difícil acordarse de las cosas buenas, ¿no? Sí, y a veces no proviene meramente de las o los médicos, ¿no? Proviene más como de las enfermeras, los enfermeros, ¿no? Que son quienes de pronto sí te andan acompañando en tratos más dignos, ¿no? Más humanos, que te guían no desde el regaño o la soberbia, sino desde saber que somos iguales, ¿no? Y que lo común existe, que si yo llego diciendo tengo gripa y el doctor te corrige porque no se dice gripa, no se dice de otra manera, es como los enfermeros saben que así lo entendemos, ¿no? Entonces yo esas experiencias las sitúo en ese personal, ¿no? Que te cuida desde lo común, desde la caricia, incluso desde la ternura, ¿no? Porque ahí están, pues, que hay algunas que sí, cuando te inyectan se pasan de lanza, ¿no? Pero al final, bueno, una se acostumbra, ¿no? Pero también no hay que normalizar, ¿no? Como esos malos tratos, pues. Pero sí, pues un saludo y un beso a todas esas personas que nos tratan bien al interior del sistema hospitalario. Y pues para mí, yo creo que desde el ejercicio de la medicina, cuando llegué a Transalud, que es la clínica en la que estoy ahorita, fue cuando conocí la posibilidad de un trato más humano a las personas trans y también una visión muchísimo más holística de la salud. Por ejemplo, en la clínica hay médicos, hay psicólogos, hay nutris, pero también hay coaches vocales, asesores de imagen que te ayudan a escoger como con qué vestimenta te sientes más a gusto y aparte te puedes como expresar tu género que quieres expresar. Hay un montón de servicios que también son de salud que en otros ambientes hospitalarios no me ha tocado ver. Entonces se me hace muy bonito este abordaje de la salud muchísimo más holístico y muchísimo más humano, y el hecho de que seamos en su mayoría personas trans, pero las personas que no somos trans son personas LGBT también, bueno, LGB. Y creo que eso ayuda un montón, y la verdad es que reconozco que lo ideal sería que Transalud no tuviera que existir, que la UCIPT no tuviera que existir, o sea, que cualquier persona trans, cualquier persona LGB pudiera ir a cualquier hospital, a cualquier clínica y recibir un trato digno, pero por lo pronto en lo que llegamos a eso, la verdad es que sí me hace muy feliz saber que existen estos espacios en los que la experiencia de la persona usuaria de los servicios es el centro, es el foco y es lo que importa, y nosotros nada más acompañamos y no... pues no decimos qué hacer, no tenemos una postura paternalista, y eso para mí sí ha sido como muy bonito. Justo como les decía, yo pensaba nunca volver a ejercer la medicina hasta que conocí Transalud. Dije como, ok, sí hay formas diferentes de ejercer la medicina, y sí hay formas más humanas, y sí hay formas que pueden ser no violentas en este ejercicio de la medicina. Ay, no, sí, no, y totalmente, no, si nos escuchan médicos, médicas, médiques, pues a pensar, ¿no? Que nuestra experiencia viva es lo que va construyendo
pues estos espacios, que yo no creo que existan espacios seguros, pues porque al final sería hablar de una utopía, pero lo que sí creo es que existen espacios autónomos temporales, ¿no? Y nuestra labor es pues seguirlos creciendo, fomentando y demás, pues justo como Mateo en su labor y seguramente sus compañeros lo que hacen allá pues es algo bien rifado y entonces partiendo de su labor diaria pues van construyendo, ¿no? Todos los días nuevas realidades que rompen toda esta dinámica paternalista, ¿no? Que si nos pusiéramos como a explorar esa onda, pues caeríamos ahí en muchos rollos, pero pues sí, nuestra responsabilidad es ir construyendo un mundo mejor. Ay, ¿qué? Y que al final, pues la misma comunidad, ¿no? Es la que está creando, al final la misma comunidad es la que está, como decías, ¿no? Creando estos espacios dignos y seguros para la misma comunidad, ¿no? Sí, claro, el cambio principal ha sido, pues, son lugares que se han ganado, ¿no? No lugares que se han brindado, que creo que eso también es bien importante. Una de las preguntas más que tenía era como si había algún como punto esencial o consejo que les gustaría dejar a los rebeldes que nos escuchan, ¿no? Los rebeldes que nos escuchan. Sí, esto es como una duda que surge siempre, ¿no? Como ¿qué pasa si no me quieren dar el PrEP o el PEP, ¿no? O ¿qué hago si las rutas de acceso que conozco no son las más ideales? La neta es, pues si ya no nos queda otro camino burocrático, jálense a sus compas y hay que empezar a exigir desde otros aspectos como la protesta, ¿no? O sea, la protesta siempre va a ser digna y siempre vamos a ser escuchadas desde ahí porque si la burocracia no nos funciona, entonces usemos la rabia y la rebeldía, ¿no? Yo creo que para personas usuarias de servicios de salud, justo exigir y demandar y reconocer que es tu derecho acceder a la salud y que puedes alzar tu voz, y creo que sí es muy complejo cuando ni siquiera tenemos como la información, pero procurar buscar información, y si no la tienes tú, procurar buscar a alguien que sí la tenga para que te acompañe a la consulta y que te pueda asesorar en qué sí puedes exigir y qué no. Y para las personas que brindamos servicios de salud, sensibilización, o sea, más allá de capacitación, más allá de querer obtener aprendizajes teóricos, académicos, conocer gente de la diversidad es lo que más va a ayudar a que den un trato digno. O sea, conocer gente que está viviendo estos procesos y conocer gente que vive con VIH, conocer gente que ejerce el trabajo sexual, conocer gente trans, conocer gente de identidades de género que ni siquiera entran dentro de lo trans ni de lo no binario, porque son identidades también culturales, como personas muches y así. Y a lo mejor no tienes que conocerlas en persona porque también está cabrón, pero en internet tenemos acceso a tanta banda a la que podemos estar escuchando constantemente y de esa manera irnos sensibilizando poco a poco. También sin exigirle a la banda que te sensibilice, porque tampoco es chamba de esa gente, porque también es bien cansado ser la persona trans que todo el mundo le exige que te estén explicando, que estés explicando constantemente tu identidad y cómo funcionan las relaciones homosexuales y demás. No es chamba de toda la banda LGBT que te eduquen, pero sí hay gente LGBT haciéndolo, y entonces buscarlas y sensibilizarte y exponerte a más información para que des una atención en la salud más digna para toda la gente. Y sobre todo que la gente LGBT existe en todos lados, ¿no? No es que vamos a buscar debajo de la roca en la montaña más aislada, ¿no? Ay, pues ya nos acercamos ahora sí al cierre. Bueno, no, ya estamos en el cierre, ya Sí. Pero creo que sí, llegamos todos. Pero fue muy interesante escuchar sus experiencias. Les agradecemos pues muchísimo que nos hayan acompañado. ¿Dónde podemos escucharles o dónde podemos saber más del trabajo que hacen? ¿Dónde podemos seguirles? Si nos pueden compartir sus redes. Sí, muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en Instagram como Cantimplora, literalmente un puntito de amor. Y pues ahí pueden ver como gran parte de mi trabajo. Y pues igual si requieren como alguna asesoría, acompañamiento, va a ser un gusto recibirles.
Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @poliqueer, queer sí escrito en inglés, lamentablemente, porque también ciudad fronteriza. Me hubiera encantado que fuera queer con C-U-I-R, pero sí es queer Q-U-E-R. Y en la página de Transalud, si les interesa como alguna consulta médica de tratamiento hormonal de afirmación de género, o en general también consulta general con un enfoque un poquito más humano y más apapachador y amamachador también, pues por ahí me encuentran. Y también agradecerles un montón la invitación, estuvo bien rica la plática y ojalá pues se siga dando esta plática entre más banda. Bueno, rebeldes, hemos llegado al final de este episodio. Antes de irnos queremos hacer hincapié en que estos problemas no son algo que solo sea relevante en el mes de junio, ¿no? Son situaciones que suceden todos los días, ¿no? Hasta el 50% de la población LGBT reportó alguna situación de discriminación al acercarse a los servicios de salud, ¿no? Entonces, invitarles a ser aliados de una forma más activa, a no guardar silencio si ven alguna situación, a prepararse más si pueden hacerlo, y les dejamos algunos recursos en la descripción de nuestro episodio también por si les interesa acceder a ellos. Y pues no olviden seguirnos en redes sociales y sacar al rebelde que llevan dentro.